Isabel Rodríguez Moreno es graduada en Criminología, con mención extraordinaria en su promoción. También es posgraduada y máster en Neurocriminología por la Universidad de Valencia. Actualmente recibe formación profesional como instructora de Mindfulness. Forma a su vez parte del equipo de investigación en Neurociencia Social de la Universidad de Valencia, el cual enmarca su trabajo en el ámbito de las conductas violentas, focalizado en el estudio de los aspectos psicobiológicos del estrés social, la agresión y la violencia. Es aquí donde se forma como doctoranda en neurociencias con una investigación sobre empatía y compasión en el Centro Penitenciario de Picassent. Hola a todas y a todos, mi nombre es Isabel y voy a ser vuestra profesora en la asignatura de Neurocriminología en este grado de Criminología. Así que seré yo la encargada de acompañaros en este proceso y espero que aprendamos mucho juntas, disfrutemos y resolvamos todas las dudas que nos vayan saliendo durante el curso. Así que hoy estaré acompañada de dos invitados, grandes profesionales de neurocriminología y que participan de forma activa en la investigación, y tendremos la oportunidad de ver cómo las aplicaciones de la criminología, de la neurocriminología, se pueden llevar a cabo. Pero para empezar me gustaría haceros una breve introducción de cómo y por qué la neurocriminología se convierte en una ciencia que auxilia a la criminología y cada vez lo hace en una mayor medida. Como sabemos, la violencia y el comportamiento criminal son innegablemente fenómenos que forman parte de nuestra sociedad, que son problemas de salud pública y que requieren solución. Por ello, la criminología, como ciencia multidisciplinar encargada del estudio y del conocimiento del crimen, de sus variables y sus actores, siempre desde el empirismo, trata de explicar la etimología de la violencia, así como las causas y consecuencias criminógenas, y emprender acciones a favor de su reducción. Y este carácter multidisciplinar que subyace a la ciencia de la criminología, en su evolución, ha ido nutriéndose y derivándose de distintas disciplinas, enfoques y teorías que hacen que podamos englobar o digamos entender la violencia desde una perspectiva integral y holística. Y de esta forma engloba ciencias desde el derecho hasta la psicología o la medicina. Y en este siglo XXI, el llamado siglo del cerebro, la neurociencia ha tomado también parte de la criminología, tratando de estudiar qué papel juegan las bases biológicas del ser humano en torno a la conducta violenta. Con el fin de fusionar estas dos ciencias, emerge una nueva disciplina, la neurocriminología. Cuando hablamos de bases biológicas, hablamos de factores neuroanatómicos, sustancias neuroquímicas, endocrinas, genéticas y moleculares, que pueden de alguna forma modificar, digamos, esta manifestación de la conducta violenta. Pero ojo, la neurocriminología da por sentado que no existe per se ningún factor que condicione la conducta violenta, por lo que nos alejamos completamente de valores deterministas, para dirigirnos a valores, digamos, predisponentes o de vulnerabilidad, que pueden hacer que se facilite una conducta violenta, pero también pueden crear una vulnerabilidad hacia, digamos, una perspectiva más de victimización, o crear, por el contrario, una tendencia hacia la resiliencia. Por ello, enmarcamos la neurocriminología en un modelo biopsicosocial, donde factores biológicos interaccionan entre ellos, pero también junto a factores psicológicos y sociales o ambientales, para dar lugar así y tener esta perspectiva integral de lo que es la conducta violenta. Se establece entre todos ellos una relación cambiante y constante, de manera que lo que podría caracterizarse como una vulnerabilidad neurobiológica que nos conduce a la violencia podría verse modificada por las creencias del sujeto, sus estrategias de afrontamiento o lo que tendría su modelo de crianza o el apoyo social que tenga. Por lo que directamente una vulnerabilidad no va a llevar a que cometamos una conducta violenta, sino que siempre será esta constante interacción entre los factores. Además, se ha categorizado entre ellos una relación bidireccional o de feedback. Me explico. Desde esta perspectiva, el complejo sistema neural, las diversas sustancias químicas, así como la genética que integran al sujeto, interaccionan entre ellos para, digamos, reportar cambios en la conducta violenta. Pero, a su vez, la conducta violenta, in situ, el mismo hecho de que ésta se presente, también reportará cambios en los correlatos neurales o neurobiológicos que se correlacionan con ella. Pero no debemos olvidar que la conducta violenta, a pesar de que pueda predisponerse por correlatos neurobiológicos, siempre se verá influida con otros factores, como es, como ya hemos explicado, la experiencia del sujeto o el medio en el que habita.
de manera que a mayor número de factores predisponentes a la violencia, mayor será la probabilidad de que ésta se desarrolle, pero de la misma forma, a mayor número de factores protectores, que podemos llamarles, habrá una menor probabilidad de que ésta se manifieste. Y esto, por ejemplo, lo podemos conseguir a través del trabajo de la empatía, el control de impulsos o directamente el apoyo social. Así, los tres espectros mencionados, la biología, la psicología y el medio del sujeto, interaccionarán constantemente en un modelo de retroalimentación para poder abarcar toda la multidimensionalidad que lleva aparejada la conducta violenta. Y con ello, a su vez, acompañar la multidisciplinariedad que, como ya hemos comentado, lleva aparejada la ciencia de la criminología. Toda esta nueva rama de conocimiento, además de, como veremos durante el curso, poder estudiar diversos correlatos neurobiológicos con la violencia, nos llevará a plantear estrategias nuevas de prevención e intervención con múltiples aplicaciones, y así nos lo explicarán nuestros invitados. Bueno, y me encuentro aquí con el primero de nuestros invitados, que es el profesor Javier Comes Fallos, y os lo presento un poquito. Él es graduado en Psicología, posgraduado en Adicciones Comportamentales y máster en Neurocriminología por la Universidad de Valencia. Además, ha cursado un máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad Jaume I. A nivel profesional, se ha centrado en el estudio neurobiológico de los patrones de conducta antisociales, llevando a cabo su actividad tanto a nivel nacional como internacional, habiendo desempeñado labores de terapeuta con población en riesgo de exclusión en una parte en Illinois, en Estados Unidos. Además, actualmente está cursando una tesis doctoral y trabaja como profesor e investigador en la Universidad de Valencia, centrando su estudio en el procesamiento emocional de los hombres que ejercen violencia contra la mujer. Hola, Javier. Hola, Isa. Bueno, pues voy a comenzar la entrevista. Me gustaría que nos contaras un poquito tu bagaje profesional o tu carrera para que los alumnos y las alumnas se sitúen. Claro, yo pues empecé cuando estaba en el instituto, ya me gustaba mucho todo lo que era analizar a las personas, ¿no? Un poco por qué la gente hace este tipo de conducta, por qué piensa y reacciona de esta forma. Entonces, claro, yo estuve un poco dividido entre hacer psicología y criminología, porque a mí me gustaba mucho todo lo que era pues realmente series policíacas y demás. Y al final, no sé, un poco por el destino, ¿no? Un poco suerte, me decanté por la psicología. Y bueno, pues después de 3 años, la gente que ha hecho psicología lo sabe, psicología es como medicina un poco, ¿no? Meten en una sola carrera un montón de ramas, pero un montón de ramas. Y entonces muchas veces no sabes por dónde tirar. Y tuve la gran suerte de cuando hice las prácticas, caí en el Plan Municipal de Drogodependencias. Yo ya sabía que quería ir por ese derrotero, pero sí que tuve suerte, porque era una plaza que una persona declinó y al final acabé yo ahí. Y bueno, pues en ese momento el Plan Municipal de Drogodependencias, el ayuntamiento iba un poco desbordado y recayó sobre nosotros todo lo que era la parte práctica. Entonces fueron unas prácticas que toda la responsabilidad de los programas de prevención de drogodependencias cayó sobre nosotros. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues íbamos a población en riesgo de exclusión, a colegios donde estaban en situación de exclusión social y les dábamos programas de prevención sobre drogas, marihuana, cannabis, cualquier tipo de droga que se te ocurra, y también a nivel comportamental. Después de esto, la verdad es que fue un flash para mí, porque a nivel profesional me hizo crecer muchísimo y decidí hacer un posgrado en adicciones comportamentales con el doctor Mariano Choliz de la Universidad de Valencia. Y bueno, pues ahí ya empezó un poco ya a dirigirse mi carrera hacia las conductas antisociales, porque como sabemos muchas veces un factor de riesgo para las conductas antisociales es el consumo de sustancias y las adicciones. Y tras hacer el posgrado, pues ya me pareció que el camino que tenía que seguir era eso, centrado en las conductas delictivas. Otra rama que me había gustado mucho en psicología fue la parte de la psicobiología. Entonces, claro, llegué y vi el máster en neurocriminología y dije, esto es lo mío. O sea, por una parte tenemos la conducta antisocial y por otra parte tenemos la psicobiología. Así que nada, no me lo pensé y me fui directo a hacer el máster. Este máster además pues tenía una posibilidad que era el viajar a Estados Unidos. Y bueno, pues hablé con el director del máster, el doctor Luis Moya,
y bueno, pues ya empezamos a preparar lo que sería la primera internship, ¿no? Las primeras prácticas internacionales con la Universidad de Springfield en Illinois. Allí se continuó haciendo un poco el trabajo que había hecho en el Ayuntamiento de Valencia, pero ya en una situación un poco más complicada, porque ahí sí que era a menores que se habían centrado, o sea, eran menores que habían consumido drogas, que estaban en situaciones con familias que habían personas que eran adictas. Y bueno, pues la verdad es que fue espectacular. O sea, realmente las personas que han ido a Estados Unidos ven como la situación social es completamente diferente allí. No es como podría estar aquí, ¿por qué? Por una simple razón. Allí la sanidad es de pago y bueno, pues muchas veces cuando una persona está en situación de exclusión social no puede tener los No recursos. recibes recursos. Claro, los recursos que tú puedes tener para tener unas ayudas, eso allí no se da. Entonces, bueno, pues fue muy interesante ver esa perspectiva. ¿Qué más? Pues cuando volví ya me centré, ya tenía clarísimo que quería trabajar con personas que habían sido condenadas por cualquier tipo de delito. Realmente en ese momento no estaba centrado en ningún tipo de delito, así que decidí meterme en unas prácticas voluntarias en la penitenciaría de Picassent. Ujú. Y bueno, pues ahí sí que fue un poco, yo diría que el comienzo de mi carrera profesional, ¿no? Ahí Muy bien. ya directamente entré en una asociación que está centrada bueno, en diferentes tipos de terapia para tanto personas que han delinquido en delitos menores, ¿no? Como sería de seguridad vial, y luego ya otros delitos que sí que son más graves, como la violencia contra la mujer. Y Ujú. bueno, pues ahí sí que empezamos a hacer terapia dentro de la cárcel, y cuando ya salgo decido que sí, que quiero continuar mis estudios, que quiero dar un paso más, ¿no? Quiero convertirme en un experto. Realmente quiero convertirme en un experto sobre la temática. Y bueno, pues con la relación que ya tenía con el doctor Luis Moya, y además pues se había ayudado en algunas tareas de investigación, pues decidí hacer la tesis doctoral. Muy bien. Me parece muy interesante además que nuestras alumnas y nuestros alumnos vean cómo todas y todos de alguna manera empezamos, ¿no? Y ahora que te sitúas en esta tesis doctoral, ¿qué estás haciendo en ella? ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Qué intentas investigar? Bueno, pues actualmente estoy más centrado en el mundo de la investigación, ¿no? Dentro de la Universidad de Valencia, en el Departamento de Psicobiología y en el Grupo de Investigación Neurociencia Social. Bueno, pues lo que hacemos en el grupo es principalmente investigar lo que serían los factores psicobiológicos de las personas que han delinquido por violencia contra la mujer o violencia dentro de la pareja, ¿no? Entonces, eh, somos un grupo bastante multidisciplinar. Bueno, hay desde criminólogos, psicólogos, personas que están más centradas dentro del mundo de las neurociencias. Hay un poco de todo y bueno, pues cada uno hace lo que ellos piensan que es un factor más relevante, ¿no? Hemos hecho investigaciones desde asociar este tipo de muestra con unos correlatos neuropsicológicos, con baterías que pues, evalúan, ¿no? Lo que es si tienen un tipo de memoria diferente, si tienen una capacidad de atención diferente, es lo que sería más la parte neuropsicológica. Ujú. También, bueno, hay otro compañero, lo que hace es centrarse un poco en compasión, centrarse en aspectos que serían más la parte positiva. Ujú. Y luego, pues incluso trabajamos en asociaciones con hospitales eh, haciendo pruebas de resonancia magnética. En mi Ujú. caso, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Bueno, pues yo estoy trabajando con los factores emocionales de la muestra de personas que han delinquido contra la mujer, en este caso. Ujú. ¿Y nos contarías un poquito cómo se desarrolla tu tesis? ¿Qué es tu experimentación? ¿Cómo lo llevas a cabo? Claro. Bueno, antes de nada sí que me gustaría aclarar una cosa. Claro, ¿yo por qué decido hacer esta tesis? ¿Por qué decido centrarme y encaminar en la tesis? Yo cuando trabajé como terapeuta en la penitenciaría de Picassent, lo que vi es que las terapias eran una especie de cajón desastre, ¿no? Ujú. Si tú habías delinquido, te metían en la terapia y daba igual si era lo que tú necesitabas o lo que no necesitabas. Cuando me refiero a necesitar a una persona que delinque, que necesita, lo que me refiero es qué tenemos que hacer nosotros para que esa situación que la ha llevado a delinquir no se repita nunca más. Lo que Entiendo. hace que una vez que no haya ni más víctimas y haya una calidad de vida en la sociedad mucho mayor. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que yo veía que
se perdía muchísimo, muchísimo, muchísimo esfuerzo, porque no iba focalizado a las necesidades de lo que serían los sujetos. Entonces, dicho esto, podríamos diferenciar un poco diferentes tipos de delitos o diferentes tipos de muestra en personas que reaccionan y personas que realmente ejercen como un instrumento este tipo de violencia. ¿No? Entonces, empecé a buscar, empecé a investigar un poquito sobre si había algún tipo de estudio, si había algún tipo de artículo, algún tipo de manual que dijera, no, las personas que han delinquido contra la mujer son de este tipo, y no encontré realmente... Una clasificación propia. Exactamente, no es tanto una clasificación, sino realmente buscar dónde enfocar los recursos para que las personas realmente no vuelvan a delinquir. Se reinserten. Entonces, a nivel de violencia podemos encontrar una violencia reactiva o una violencia proactiva, ¿no? Tenemos unas personas que manejan las emociones de forma negativa, empiezan a frustrarse, es como empiezan a frustrarse, empiezan a frustrarse, empiezan a frustrarse, no tienen herramientas suficientes para regular esta frustración y explotan. Eso sería lo que sería una conducta reactiva, un procesamiento emocional reactivo. Por otra parte, tenemos lo que serían las personas proactivas, que en ningún momento tienen ningún componente emocional. Claro, ¿qué pasa? Tú no puedes intervenir terapéuticamente de la misma forma con personas que son reactivas que son proactivas, no tiene nada que ver. Entonces, ahí decidí hacer mi tesis. ¿Qué es lo que hago en mi tesis? Les presento una serie de estímulos emocionales, en mi caso son una serie de escenas de películas, con un contenido emocional negativo muy alto. Es decir, películas muy chocantes, escenas de películas muy chocantes que cualquier persona, pues si tiene un mínimo de empatía o un buen procesamiento emocional, se va a sentir afectado. Sí, exactamente, se va a sentir afectado. Entonces, ver cómo reaccionan, ¿no? Ver si... en teoría, la hipótesis sería que una persona con una conducta reactiva sobrepasaría el umbral de lo que sería una persona normativa, es decir, reaccionaría más y tardaría más en volver a la normalidad, y luego, por el contrario, una persona proactiva, un sujeto proactivo, con violencia proactiva, se mantendría en un estado neutro, ¿no? En ningún momento la respuesta llegaría a lo que sería una persona capaz de regular sus emociones correctamente. Perdona que te corte, me gustaría hacer un inciso para explicarle a nuestras alumnas que realmente cuando Javier habla de una reactividad, hablamos de una reactividad psicobiológica, ¿no? De psicofisiológica. De hecho, bueno, les colocas ciertos aparatos, ¿no? Digamos, que miden estas constantes y hablamos de esta reactividad, aunque ya lo veremos durante el curso. Sí, perdona, es que me pongo a hablar en forma técnica, claro, yo es que lo tengo tan interiorizado. Bueno, pues sí, además es una cosa muy chula porque son aparatos, porque muchas veces escuchamos hablar de investigaciones pues, con resonancia magnética, este tipo de instrumentos que realmente son muy complicados extrapolarlos al día a día de un terapeuta o de cualquier tipo de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los aparatos que yo estoy utilizando? Que realmente se pueden extrapolar a cualquier tipo de evaluación. Realmente tienen este tamaño, muchos de ellos. Los que tú comentabas en este caso, que es, pues, medimos lo que es la frecuencia cardíaca, medimos lo que es la actividad electrodérmica, realmente se parece mucho a lo que son las mediciones que utilizan los deportistas cuando les están evaluando todo la condición física, se parece mucho a eso, ¿vale? Entonces, es muy fácil extrapolar ese instrumento. Yo lo que hago es analizar a nivel hormonal, analizar a nivel de psicofisiología la respuesta que tienen a esas escenas de las películas. Entonces, primero le tomo una muestra de lo que sería el estado basal, es el estado que traen ellos de casa, y luego les pongo las películas y ver si hay algún tipo de reacción. Eso sería un poco el grueso de mi tesis. También, bueno, otro apartado que me gusta mucho, personalmente me gusta mucho, es no solo evaluar la parte negativa, ¿no? O sea, realmente es importante, por supuesto, los factores de riesgo, ver las partes o las características deterioradas de un sujeto, pero también cuáles son las fortalezas, ¿no? O sea, ver cuáles son las fortalezas, también cualquier terapeuta, psicólogo, criminólogo, trabajador social, cualquier persona que trabaje pues con personas, o sea, ya no solo con esta muestra, sino con personas, saben que es tan importante la parte negativa como la positiva. Entonces, claro, yo lo que quería ver era si estas personas, si esta muestra era capaz de ejercer conductas altruistas y conductas prosociales. Y bueno, pues por el momento, así a nivel preliminar,
No, No no nos puedo, desveles muchos resultados. claro, no puedo, además no puedo concluir nada, pero sí lo que estamos viendo es que aparentemente sí que parece que están ejerciendo conductas altruistas. Ujú, muy interesante. Y me gustaría saber también, bueno, ya nos has comentado un poco el fin de tu experimentación, querría saber cómo esto puede ayudar a la prevención de la violencia de género, ¿no? Eh, Claro, para empezar, bueno, todos sabemos, la intervención tiene que ser, no tiene que ser el objetivo principal nunca. La claro, intervención no es el objetivo, lo que queremos es prevenir, ¿no? Que esto no ocurra. efectivamente. ¿Cómo puede esto ayudar a la prevención? Bueno, pues para empezar, el simple conocimiento de saber si hay algún tipo de deterioro emocional en esta muestra nos va a dirigir hacia dónde tenemos que focalizar nuestros esfuerzos. Es decir, si sabemos que la empatía es una característica clave que necesitamos potenciar para que esto no se dé, si sabemos que esta muestra tiene una carencia de empatía, pues todo lo que es a nivel académico, me refiero a nivel de colegio, a nivel de familia, a nivel de cualquier aspecto de la sociedad que envuelva a un niño o a una niña, tiene que potenciar la empatía. Claro. Entonces, eso es de la forma en que nosotros podemos ayudar a la prevención. Además, por otra parte, ya no solo la prevención y la intervención que ya he comentado un poco, sino lo que sería el seguimiento, ¿no? Un poco la reincidencia. ¿Cómo puede esto ayudar? ¿Cómo evaluamos la reincidencia, ¿no? ¿Cómo evaluamos los factores de riesgo para que una persona vuelva a reincidir? Pues a nivel de cuestionarios, a nivel de entrevistas, y son instrumentos totalmente válidos. Yo no vengo aquí a decir, oye, estos métodos no funcionan, coge los míos. No, eso no es así. Pero bueno, es Hablamos de un complementar, ¿no? complemento, claro. Al Exactamente. final la neurocriminología es un complemento como dentro de la multidisciplinariedad, ¿no? Claro, Que claro, encontramos para la resocialización, para la prevención. exacto, es complementar, es una sinergia, ¿no? Es decir, vamos todos hacia el mismo sitio. Entonces, ¿qué pasa? Los recursos, tanto policiales, de trabajadores sociales, etcétera, son limitados. Tristemente, las estadísticas de violencia de género son alarmantes. Sí, vemos que no disminuyen. Vamos, de hecho, yo creo que la tendencia es de incremento. Entonces, ¿qué podemos hacer para focalizar los recursos? Pues conseguir algún tipo de herramienta que diga, vale, esta persona no es que, por ejemplo, imaginemos que una persona reacciona o tiene una reactividad que consideraríamos de riesgo ante eventos de valencia emocional negativa. Es decir, le pasamos el estudio que estoy haciendo y reacciona de forma que dices, vale, esta persona tiene probabilidades de delinquir. No es que estemos determinando que esta persona vaya a delinquir, pero sí que quizás deberíamos focalizar más. Claro, decimos hay un factor de Claro, riesgo. es como nosotros tenemos estos Centrémonos. recursos, si no somos adivinos, no somos capaces de decir tú vas a hacerlo, tú no vas a hacerlo, pero si tenemos instrumentos o tenemos más instrumentos que nos ayuden a decir, vale, la probabilidad es mayor en este sujeto, simplemente vamos a poner más atención en este sujeto. Y eso al final yo creo que puede ayudar a que disminuya la reincidencia. O sea, que por lo que nos dices, también, digamos, esta tesis podría ser extensible a otros supuestos, a otros tipos de delincuencia, que no sea concretamente la violencia contra la mujer o la violencia de género, ¿no? Por supuesto. Si al final, claro, yo me centro en violencia contra la mujer o violencia contra la pareja personalmente, pero estamos hablando de conductas violentas reactivas y proactivas. Conductas violentas hay muchísimas. Yo, por ejemplo, también he trabajado con muestra que ha delinquido en otro tipo de delitos. Entonces, por supuestísimo que sí. Por Por eso también contamos con una tipología mixta, ¿no? Dentro del proactivo, activo, como son las conductas de venganza o cosas así, todo esto. Siempre, digamos que la neurocriminología necesitamos investigación y desarrollo, porque hablamos de una disciplina innovadora. Por lo tanto, es importante, muy importante lo que estás haciendo. Sí, a mí me gustaría resaltar, pues que justo lo acabas de decir, es importante que hay una zona mixta. Tú no es o eres esto o eres esto. Claro, ¿vale? nunca es blanco. Eso es muy importante porque dices, dices, yo creo que tenemos que tender un poco menos a categorizar. Pero este continuo lo que sí que puede ayudar es lo que estamos diciendo, ¿no? A decir... A intentar especificar. Exactamente, es un poco individualizar el tratamiento. Eso es. Individualizar el tratamiento para tener los mayores beneficios terapéuticos. Así de simple. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu intervención, Nada, Javier.